Gracias, mis amores. Muchas gracias, bienvenidos y gracias a todos por estar aquí. Ahmed Padilla, Erika Rondón, Inga Cowi, Carmen Cecilia, Fabiola, Miriam Lofredo. Gracias a todos. ¿Qué tal el sonido? ¿Se nos oye bien? ¿Sí? ¿Nos podéis dar una respuesta? Porque estamos usando un ordenador. Normalmente lo hacemos desde el móvil. ¿Nos podéis contestar si se nos oye bien? Muchas gracias a todos. Lorita está invitando a algunos amigos a la conexión. ¿Qué están preguntando? Muchas gracias. Y vamos a comenzar leyendo el punto 21 del manual para el maestro de un curso de milagros. ¿Qué papel juegan las palabras en el proceso de curación? Buenos días a todos. Primero, estrictamente hablando, las palabras no juegan ningún papel en el proceso de curación. El factor motivante es la oración o petición. Recibes lo que pides, pero esto se refiere a la oración del corazón, no a las palabras que usas al orar. A veces las palabras y la oración se contradicen entre sí, otras veces coinciden. Eso no importa. Dios no entiende de palabras, pues fueron hechas por mentes separadas para mantenerlas en la ilusión de la separación. Las palabras pueden ser útiles, especialmente para el principiante, ya que lo ayudan a concentrarse y a facilitar la exclusión, o al menos el control de los pensamientos foráneos. No olvidemos, no obstante, que las palabras no son más que símbolos de símbolos. Por lo tanto, están doblemente alejadas de la realidad. 2. En cuanto que símbolos, las palabras tienen connotaciones muy específicas. Aun en el caso de las que parecen ser más abstractas, la imagen que evocan en la mente tiende a ser muy concreta. A menos que una palabra suscite en la mente una imagen concreta en relación con dicha palabra, esta tendrá muy poco o ningún significado práctico y, por lo tanto, no supondrá ninguna ayuda en el proceso de curación. La oración del corazón no pide realmente cosas concretas. Lo que pide es siempre alguna clase de experiencia, y las cosas que específicamente pide son las portadoras de la experiencia deseada, en opinión del peticionario. Las palabras, por consiguiente, son símbolos de las cosas que se piden, pero las cosas en sí no son sino la representación de las experiencias que se anhelan. 3. Perdón, Elita, ¿puedes volver a los comentarios? ¿Tú sabes cómo se hace? Aquí me imagino, listo. Para mirar qué tal nos escucha. Chelita Waldrón, buenos días, maestras de Dios. Cómo me agrada verlas, las amo mucho. Igualmente, Floribeth Ulloa. Sí nos escuchan bien, ¿cierto? Sí, vamos a ver. Uzalcira Pinto. ¿Qué página, Glorita? Estamos en la página 59 del manual para el maestro. Gracias a todos. Gracias, Chus, te amamos a ti también. Sí, Juan Manuel Navarro. Hola, Juan Manuel. Gracias. Dice que sí y su perfectamente bien, estupendo. Bien, pues excelente. Muchísimas gracias. Queríamos y buenos días a tener todos. Esa claridad. Estupendo. Gracias. 3. La oración que pide cosas de este mundo dará lugar a experiencias de este mundo. Si la oración del corazón pide eso, eso es lo que se le dará, porque eso es lo que recibirá. Es imposible entonces que en la percepción del que pide la oración del corazón no reciba respuesta. Si pide lo imposible, si desea lo que no existe o si lo que busca en su corazón son ilusiones, eso es lo que tendrá. El poder de su decisión se le ofrece tal como él lo pide. En esto estriba el cielo o el infierno. Al Hijo durmiente de Dios solo le queda este poder, pero es suficiente. Las palabras que emplea son irrelevantes. Solo la palabra de Dios tiene sentido.
ya que simboliza aquello que no corresponde a ningún símbolo humano. Solo el Espíritu Santo comprende lo que esa palabra representa y eso también es suficiente. 4. ¿Debe evitar entonces el Maestro de Dios el uso de palabras cuando enseña? Por supuesto que no. Son muchos a los que aún es necesario acercarse por medio de las palabras, ya que todavía son incapaces de oír en silencio. No obstante, el Maestro de Dios debe aprender a utilizar las palabras de otra manera. Poco a poco aprenderá a dejar que las palabras le sean inspiradas a medida que deje de decidir por sí mismo lo que tiene que decir. Este proceso no es más que un caso especial de la lección del libro de ejercicios que reza: me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino, que es la lección 155 del libro de ejercicios. El Maestro de Dios acepta las palabras que se le ofrecen y las expresa tal como las recibe. No controla lo que dice, simplemente escucha, oye y habla. ¡Wow! ¡Qué belleza! 5. Uno de los mayores obstáculos con los que el Maestro de Dios se topa en esta frase de su aprendizaje es su temor con respecto a la validez de lo que oye. Y en efecto, lo que oye puede ser muy sorprendente. Puede que también le parezca que no tiene nada que ver con el problema en cuestión, tal como él lo percibe. Y puede incluso poner al maestro en una situación que a él le puede parecer muy embarazosa. Todas estas cosas no son más que juicios sin ningún valor. Son sus propios juicios, procedentes de una penosa percepción de sí mismo, que le convendría abandonar. No juzgues las palabras que te vengan a la mente, sino que por el contrario, ofrécelas lleno de confianza. Son mucho más sabias que las tuyas. Detrás de los símbolos que usan los maestros de Dios se encuentra la palabra de Dios. Amén. Y Él mismo imbuye las palabras que ellos usan con el poder de su espíritu y las eleva de meros símbolos a la llamada del cielo en sí. Amén. Qué maravilla, ¿verdad, Glorita? Hildita, y es que yo pues le pedí a Hildita que nos compartiera y nos ayudara a ver desde la mente recta, con la inspiración del Espíritu Santo, para poder comprender lo que aquí el amado Maestro Jesús amorosamente nos está explicando, compartiendo y enseñando, que las palabras juegan un papel en el proceso de curación. Gracielita me pregunta, ¿qué leen, Chelita? La página 59 del Manual para el Maestro. Numeral 21, ¿qué papel juegan las palabras en el proceso de curación? Porque pareciera que hay muchas dudas. Se me escribe mucho a mí en Facebook de que por qué hablamos tanto, de que por qué usamos tanto las palabras para decir y experimentar a Dios, que Dios no escucha palabras, que Dios, para comunicarnos con Dios simplemente debemos centrarnos a un silencio profundo y vivir ese silencio. Realmente eso es lo que ellos nos explican, nos comparten, y por eso pues yo le he pedido a mi maestra Hilda que por favor nos comparta esto de la mente recta del Espíritu Santo. Bueno, pues vamos a ver, la cuestión sería: Espíritu Santo, como nos dice aquí, ¿cuál es nuestro papel continuamente, instante a instante? Todos los que hemos decidido usar el curso de milagros como vía para el despertar, usamos este entrenamiento mental. Nuestro entrenamiento consiste en hacer a un lado la mente del ego, la mente errada, la mente enferma, aquella parte de la mente que nos dice que mi identidad es ser un cuerpo separado del resto. Con ello, ¿qué consigo?
al hacer a un lado esa parte de la mente, es cuando Jesús nos acaba de decir aquí que son esas palabras que tú utilizas que son irrelevantes porque hablan de las cosas de este mundo que no tienen ningún sentido. Un mundo que nos hemos fabricado para creer que podíamos ser felices aquí con las cosas de aquí. Ese sistema de pensamiento es el que estamos dispuestos a abandonar. Ahí hacemos un espacio mental, mi mente queda liberada de ese sistema de pensamiento. Yo suelo hacer mención a ello con la idea de las gafas, porque en este mundo no conocemos. Mientras estemos en la percepción, no conocemos, sino que percibimos, y percibir es interpretar. Necesito recurrir a un sistema de pensamiento, porque si en el reino de los cielos se conoce y es algo directo, a Dios se le conoce directamente, como lo que nos hemos inventado es lo opuesto al reino de los cielos, ahora interpretamos. Luego, para llegar a conocer, lo que usamos es la percepción, que requiere interpretación o una vía indirecta. Para eso usamos o el sistema de pensamiento del ego, que es lo que decimos que no significa nada porque nos da respuestas completamente erróneas, o el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, que es una manera de percibir lo más directa posible, que nos refleja el reino del conocimiento aquí en la percepción. Todo aquel que tiene tradición de meditación sabe perfectamente y por experiencia que un silencio continuo aquí en la percepción es imposible. Por lo tanto, no es un objetivo alcanzable y no se nos pide que tengamos un silencio mental continuo. La mente aquí en la percepción se ha vuelto simbólica. No es la abstracción pura que tenemos en el reino del conocimiento o reino de los cielos, pero se nos da un sistema de pensamiento que produce símbolos, pensamientos, que sí que reflejan ese estado. Sí que es verdad que lo que va ocurriendo es que la mente se vuelve mucho más serena, ¿no? Porque los pensamientos de Dios son pensamientos ordenados. Del caos del ego, ¿verdad? Cómo fluyen los pensamientos en nuestro espacio mental cuando acudimos al sistema de pensamiento del ego, ¿no? Pensamientos caóticos, entremezclados, ¿no? Que los que no significan absolutamente nada, los que reflejan parcialmente la verdad y los que la reflejan totalmente, pero que como son un patrón zigzagueante, al final es un cacao maravillado con el cual la mente está completamente confusa, confundida, ¿no? Entonces, la propuesta que nos hace el curso es entrenar nuestra mente para abandonar este sistema de pensamiento caótico, ¿sí? Y acoger los pensamientos puros de Dios, que sí que vienen en símbolos, que sí que son palabras también, pero que son la palabra de Dios. Son los símbolos, solo la palabra de Dios tiene sentido, ya que simboliza aquello que no corresponde a ningún símbolo humano. No representa las cosas de este mundo, sino que representa la voluntad de Dios, que es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ama. Nuestra perfecta felicidad. Bueno, yo te quiero ir haciendo preguntitas o comentarios porque sí que está lindísimo esto, ¿cierto? Increíble. Sí. ¿Cómo les ha parecido, amados amigos? Fabuloso. Aclarador, ¿no? Y que se siente mucha paz, ¿no? Entender esto. Pues Hildita, fíjate que ahora que te escucho, que aquí Jesús nos está diciendo cómo lo hizo Él. Claro. Eso que Él vivió siendo humano, cuando estuvo aquí en esta experiencia humana, Él pudo experimentar esas dos voces que todo el tiempo le estuvieron hablando. Y en toda esa búsqueda profunda que Él hizo, de todo su trabajo interior, pudo llegar a darse cuenta que solo unirse al Espíritu Santo y escuchar, y solamente la voluntad de Él de decir que solo quiero escuchar la voz de Dios. Y esa fue su unión, su manifestación. Por eso Él manifiesta el Espíritu Santo. Eso es lo que nos pasa a nosotros a diario. Por eso a veces se nos dice que si es que nosotros nos hemos abandonado y hemos dejado todo el mundo para poder vivir esa felicidad que vivimos, porque es que estamos felices, Hilda, y verte a ti y todo el mundo que te ve
sabe, no solamente yo, sino los que hemos tenido ese gran regalito de experimentarte, porque compartir contigo es experimentarte, es vivirte, ¿sí? No es solamente imaginarnos algo, sino es que es real, lo estamos compartiendo, nos transmites a nosotros eso que vives. Entonces no necesitamos de vivir en ese silencio profundo, ni alejarnos a las montañas, o no hacer qué cosa de rituales para poder vivir la paz de Dios. No, es aquí, en el tráfico, en el coche, cuando hemos ido en el auto a desplazarnos a los diferentes talleres que hemos sido invitadas, y hemos podido experimentar esa paz. ¿Por qué? Porque estamos alertas, escuchando la voz del ego que dice que va a llegar tarde, que te va a coger, que la gente está esperando, que qué vergüenza. Y el Espíritu Santo, no, tranquila, hijas, está todo bien. Eso es lo que nos estás explicando. Claro. El silencio profundo aquí es imposible. Tendríamos que entonces irnos de aquí, como dicen. Fíjate que lo que va a ocurrir es que cuando aquí hay dos situaciones posibles, ¿no? Una sería que el Maestro de Dios escucha la palabra de Dios para comunicársela a sus hermanos, porque además lo que nos está explicando Jesús aquí es que nuestros hermanos puede que todavía no escuchen a la voz de Dios en sí, y por eso necesitan a un maestro que les diga cómo ellos mismos escuchar a la voz de Dios en sí. Usaremos entonces las palabras para comunicarnos con los hermanos, para que ellos a su vez aprendan a comunicarse con la voz de Dios en sí. Y luego por otro lado está el cuando yo aquieto mi mente para orar, para hablar con Dios, para recibir la comunicación de Dios hacia mí. Ahí es cuando Dios, y cuando yo lo que quiero es tener la experiencia, como nos dice la oración del corazón, es que quiero la experiencia de unidad, ahí es cuando puede que pase tiempos de silencio bastante prolongados. Claro. Porque yo estoy experimentando lo que supone estar en Dios, simplemente haciendo este pequeño gesto de te escucho, Padre, háblame. Y ahí es cuando decimos Dios es, y lo abandonamos todo, simplemente escuchamos, y lo que ahí venga estará bien. Que siento el silencio, perfecto. Que vienen palabras amorosas como te amo, hijo, eres uno conmigo, lo que venga estará bien, porque será de Dios, porque el Hijo se ha puesto en sintonía con el Padre y está diciendo que lo único que quiere es sentir el amor. Wow. Wow, maestra. Y ahí es cuando nos quedamos sin palabras. Y ahí es cuando tenemos la experiencia. La comunicación directa, la revelación. Porque, como nos explica Jesús, los milagros allanan el camino para la revelación. Pero que a la hora de comunicarnos hermano con hermano, porque fíjate qué es lo que va a ocurrir también cuando estamos hermanos que practicamos esto. Por supuesto que muchas veces simplemente estaremos en silencio experimentando a Dios juntos. Cada vez necesitaremos menos palabras, o incluso cada vez necesitaremos menos verbalizarlas. Utilizaremos la comunicación mental, lo que podríamos llamar la telepatía, ¿no? De hecho, a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Nos de pasa. estar, claro. Es que lo hemos vivido acá. Yo estoy pensando, tengo una idea de que sería Espíritu Santo, pido guía y se me indica haz tal cosa. Y cuando se la vaya a comunicar el Dita, ella ya viene con esa idea. Y yo, oh, pero qué bello. Pues claro, porque le estamos preguntando al que lo sabe todo, al que tiene el conocimiento de qué es lo que más nos conviene a todos. Eres el que lo sabe todo, nadie más. Claro. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con nuestra actividad cotidiana? Nosotros ahora estamos en una fase de comunicación con los hermanos, donde estamos transmitiendo el curso de milagros tal como se nos indica. Sí. Cada vez que estamos en una comunicación, en un taller con el resto de los hermanos, usamos las palabras. Usamos palabras, usamos gráficos, usamos imágenes, usamos
todo lo que se nos da como herramientas inspiradas por el Espíritu Santo para comunicar esta maravillosa enseñanza, que a lo que nos lleva en definitiva es a que tengamos la experiencia de ser quien somos, ¿no? Y ahí fíjate la maravilla que nos da Jesús, ¿no? Cuando nos dice: poco a poco el Maestro de Dios aprenderá a dejar que las palabras le sean inspiradas, a medida que deje de decidir por sí mismo lo que tiene que decir. Eso es lo que estamos diciendo de hacer a un lado la mente del ego. Yo por mi cuenta no tengo ni idea, Padre, me hago a un lado y dejo que seas tú, tu voz, el Espíritu Santo, el que ponga las palabras en mi boca. Dice: este proceso no es más que un caso especial de la lección del libro de ejercicios que reza: me haré a un lado la mentalidad del ego y dejaré que él me muestre el camino. El Maestro de Dios acepta las palabras que se le ofrecen y las expresa tal como las recibe. ¿Cuál es el único aparente problema que puede surgir aquí? Que los que oyen a un Maestro de Dios no se quieran creer todavía que lo que sale de la boca de un maestro que se ha entrenado para que esto sea así, sea la voz de Dios. Porque ¿qué es lo que suele pasar? Que como no nos creemos dignos de escuchar a la voz de Dios nosotros, tampoco vamos a creer que el otro lo pueda hacer. Claro. Piensa el traidor que todos son de su condición. Cuando yo estoy pensando que no soy digno de que Dios me hable, pues sí, hombre, le va a hablar a ese otro. ¿Qué se cree? ¿Que está iluminado? ¿No? Fíjate cuántas veces nos dicen a nosotros: ¿qué te crees? ¿Que estás iluminada? Sí, a mí también me lo han dicho. No, es que el que sabe cuál es este camino y cuál es este proceso, sabe que todos somos la luz. La única diferencia es que yo me lo quiera creer o no. Lo quiera aceptar, lo quiera recibir, lo quiera manifestar. Todos estamos iluminados, pero ¿somos conscientes de ello o no? Estar iluminado es saber que somos el espíritu que Dios ha creado. Eso es estar iluminado. Y en la medida en que yo soy consciente de ello, estoy más o menos iluminado. Si me creo más bien un cuerpo y tengo una ligera noción de que soy espíritu, pues entonces estoy poco iluminado. Si considero que realmente lo que soy es espíritu y que mi cuerpo es solo un medio de comunicación mientras esté aquí, entonces mi grado de iluminación es bastante evidente, ¿no? Porque hasta nos dice Jesús que la mente recta es cuestión de grados, porque mientras estemos aquí vamos instante a instante haciéndonos conscientes de la verdad, y eso es lo que va a hacer que este proceso del despertar, de vuelta al conocimiento, sea feliz, sea santo, estemos sanos porque nuestra mente está sanando, y ayudemos además a los hermanos que todavía están dudando de si elegir la verdad o no, a elegir correctamente como nosotros estamos eligiendo. Y fíjate la importancia de este último párrafo. Uno de los mayores obstáculos con los que el Maestro de Dios se topa en esta fase de su aprendizaje es su temor con respecto a la validez de lo que oye, que es lo que estamos diciendo, porque esto me puede pasar a mí como maestro que está practicando, o a mí que veo a otro que está ya hablando y que oigo al ego que me dice: tú no eres digna, el otro tampoco. Y entonces no me creo que lo que el Espíritu Santo me dice sea la voz de Dios, sino que digo: pues esto es una alucinación, si me lo estoy diciendo yo a mí mismo, ¿no? Que todavía no crea que esto sea posible. Cosa que es poco probable cuando uno practica el libro de ejercicios tal como se indica, porque precisamente el libro de ejercicios está perfectamente estructurado para que el Maestro de Dios tenga la experiencia de que la voz de Dios me habla durante todo el día. Y de hecho, los ejercicios, cuando los practicamos, se nos dice, por ejemplo, estoy leyendo la frase del día: más allá de este mundo hay un mundo que deseo, o no, es imposible ver dos mundos como sería el de hoy, ¿no? Eso es la voz de Dios hablándome. Y teníamos ejercicios a partir, creo que es del 42, que nos decía: y ahora permite que ideas similares lleguen a tu mente, ¿no?
todos los pensamientos relacionados con la idea del día que lleguen a tu mente. Ahora permite que palabras que expresen esta misma idea afloren en tu espacio mental. ¿Qué estábamos haciendo con esos ejercicios? Permitir a la voz de Dios que nos vaya inspirando para así reconocerla. Aprender a reconocer a la voz de Dios, porque el mensaje que Dios nos da es el mensaje universal del amor de Dios. ¿Cómo ama a Dios? Incondicionalmente. Esto es lo que estamos aprendiendo a recordar. Estamos aprendiendo a recordar que Dios ama sin condiciones. Por eso no nos compete a nosotros juzgar lo que la voz de Dios ponga en nuestro espacio mental, porque además esos son los milagros. Recibimos el milagro primero para nosotros mismos, recibimos la inspiración del Espíritu Santo y luego se nos lleva a darlos, a compartirlos, a extender con esos símbolos, con esas palabras, con ese lenguaje que se ha inspirado en nuestro espacio mental a todos los demás. Eso. Y por eso Jesús nos dice, y en efecto, lo que oye puede ser muy sorprendente, porque cuando no estoy acostumbrada a escuchar a la voz de Dios, ¿no? Pues como estoy acostumbrada a los comentarios, a los juicios, a las opiniones del ego, puede parecer sorprendente lo que la voz de Dios me tiene que decir en cada momento, ¿no? Y dice, puede que también le parezca que no tiene nada que ver con el problema en cuestión tal como él lo percibe, porque claro, el ego me dice, no, el ego procura darme el problema y procura darme la solución, y debería de ser así, y la solución debería de ser esta. No tengo ni idea, porque el ego me da todo elementos caóticos, ¿no? Para que realmente nunca encuentre la verdadera solución que es buena para todos. Pero tiene que parecer que sí, que son soluciones plausibles, ¿no? Claro. Entonces nos dice, puede que también le parezca que no tiene nada que ver con el problema en cuestión, tal como él lo percibe, y puede incluso poner al maestro en una situación que a él puede parecer que para él puede ser muy embarazosa, ¿no? Porque a lo mejor se me lleva a decir o a hacer algo que el mundo, tal como lo percibíamos antes, no espera que yo diga o que yo haga. Eso. Pero cuando yo aprendo a reconocer a la voz de Dios, cuando hago la prueba y sigo sus enseñanzas, lo que hago es tener la experiencia, el resultado del milagro, el efecto, la curación, y me siento feliz. Sí, Lita. Y mire, fíjate, cuando ya el maestro de Dios tiene la experiencia, pues simplemente pide guía al Espíritu Santo y le pregunta, ¿y ahora qué quieres que haga? Con esta experiencia que tengo, con esta vivencia, con lo que ya pude verificar y aprender de este maravilloso voz que habla por Dios, porque es que este es Dios hablándonos. Y entonces a aquellos maestros que les dicen, como a Hilda, como a muchos, que ya estamos compartiendo la experiencia, es adelante, ve, hijo, que es que tienes mi fortaleza, tienes todo, soy yo, el espíritu mío hablando a través de las mentes de ustedes. Ven allá, compartan, extiendan. Y es cuando aparecen hermanitos en esta gran empresa de colaboración que hacen talleres, hacen este tipo de eventos, y por eso estos maestros van y comparten. Porque se me pregunta, bueno, ¿pero por qué hablan tanto? Si ya experimentan a Dios, pues quédense con ello. ¿Y por qué tienen que aparecer en Facebook si en Facebook no se encuentra a Dios? ¿Y por qué tienen que ir a esos lugares a contarle a la gente si simplemente ustedes ya lo tienen? Pues ya lo tienen. Entonces aquí ya esto queda totalmente claro. Solamente el maestro de Dios hace lo que la voz que habla por Dios le dice. Y es que Dios le indicará a ese maestro, ve a extender, ve a compartir. Como también le indicará, bueno, pues ahora dedícate a escribir un libro y de pronto suspende los viajes, suspende estas experiencias porque vas a escribir un libro, vas a dejar allí escrito algo que también será útil para que muchas mentes que ya estén dispuestas a decir, pues sí, que quiero la felicidad aquí ahora, pues a través de ese libro les llegue. A otros se les indicará, pues ahora allí en tu labor, en tu función, en lo que te corresponda, como ama de casa, como ingeniero, como lo que sea, sigue extendiéndome, sigue experimentando. O sea, aquí todo lo que venga de juicio, que suene como juicio, simplemente del ego, es pararnos inmediatamente, a darnos cuenta
quién está hablando allí, para que yo esté emitiendo ese juicio de que por qué hablan, por qué no hablan. No, pararse en entregar esto a la sanación y pedir guía al Espíritu Santo. Pedir guía, así como lo acabo de decir, todos los maestros de Dios no hacen nada, pero absolutamente nada, sin preguntar. Sin preguntar, ¿cierto, maestra? Así es. Porque además, fíjate el truco del ego, ¿no? El truco del ego sería que yo puedo decirle al otro lo que tiene que decir o lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, ¿quién soy yo para decirle a alguien si tiene que hablar en público o no hablar en público? Si es más útil que esté callado o que esté en silencio. No me corresponde a mí nunca decirle a los demás lo que tienen que hacer. Eso. Fíjate cómo se nos cuela la locura en nuestra mente, ¿no? Hildita, ¿qué tal si leemos? Hay una preguntita. Hay varias, ¿no? Sí, he visto la de Luz Piedad. Alguien me dijo que Jesús tenía ego. Eso me quedó sonando porque para mí él se identificó solo con la voz de Dios. Explícame o aclárame esto, por favor. Vamos a ver, Jesús nos dice en el texto que yo fui un hombre como tú y como yo, pero que hice la elección correcta, porque él vino como todos nosotros, si estamos aquí, porque lo que no parece que sea así es que esto se haya desplegado ahora, todo, totalmente. Entonces, aunque Jesús parezca estar en el pasado, ayer hablábamos precisamente de la idea de una película en fotogramas. Ay, sí. ¿No? Entonces Jesús parece estar en un fotograma en el pasado. Pero si esa película ya se ha filmado, yo puedo desplegar el carrete ahora. Claro. Así es como se produce esta ilusión de espacio-tiempo. Cuando yo tengo el carrete recogido es el perfecto presente. Pero si yo despliego ese carrete, me pongo en un punto espacio-temporal. Yo me puedo poner ahora a ver a Jesús qué hacía ahí en ese momento, ¿verdad? Pero todo se está desplegando a la vez. Entonces Jesús lo que hizo fue ser un hombre como tú y como yo, que vino a conformar el concepto del yo, a ser un ego, porque ese fue el deseo de ser especial, la loca idea de cómo sería eso de ser un ser, mi propio creador, separado de mi fuente y que fuera yo el que tome mis propias decisiones de cómo ser feliz, amar por mi cuenta. Pero él vio y fue desarrollando esa insatisfacción que hemos desarrollado todos los que estábamos aquí, porque veíamos que las ilusiones desilusionan. Todas. Y él hizo, poco a poco, progresivamente, como todos lo hemos hecho, ese trabajo de ir hacia el interior y encontrar a la voz de Dios en sí. Es encontrar al Espíritu Santo que le dijo que no, que es que tú no eres un cuerpo, eres el Santo Hijo de Dios. Qué lindo es. ¿Qué hizo Jesús? Creérselo. ¡Wow! Simplemente. Y al creérselo se abandona la voz del ego. Wow. Porque no tengo ego, nadie tiene ego. Es una voz, porque yo soy un espacio mental a la que acudo para que me interprete quién soy o quién dejo de ser. Y cuando yo decido que no soy más un ego, en ese instante soy quien he sido siempre, el Santo Hijo de Dios, uno con el Creador y con todos los aspectos de la creación, y dotados de su poder, del poder de Dios para salvar al mundo, porque ese pensamiento es liberador para todos, y al no coartarlo, permitimos que se extienda. Eso hizo Jesús, desidentificarse de la voz del ego y acoger a la voz del Espíritu Santo, que le recordó la verdad, se la quiso creer y vivió siendo el Hijo de Dios, que eso es lo que tenemos que ser todos ahora. Y aquí es cuando yo digo, hermanitos, todos estos hermanitos amorosos que yo sé que son peticiones de amor totales, que estoy aquí para ser útil y para darlas, y por eso hemos hecho esta transmisión, pero que sea esto tan lindo que nos acaba de mostrar Hildita, para pararnos y darnos cuenta que tan lindo esto, que precisamente por eso el Espíritu Santo usa a todas estas mentes rectas para que transmitan este mensaje, para que lo digan así de manera tan clarita, tan sencilla, que uno, yo aquí estoy que no me contengo, o sea, no puedo contener esto aquí en mi corazón y en mi ser, de sentir que es duro, eso tan lindo. Por ejemplo, yo que desde chiquita he sido una seguidora de Jesús, a quien para mí ha sido mi gran inspirador, mi superhéroe, o sea, a ver que eso que él hizo lo puedo hacer yo, lo estoy haciendo yo, corrijo, ya lo estoy haciendo porque ya mi decisión es esa,
desde que lo vi, desde que dije sí, acepté, lo estoy haciendo, lo vengo haciendo, me vengo entrenando para esto. Sé que hay que dedicarle tiempo, sé que el plan de Dios está ahí. Él amorosamente, cuando yo me decidí, Él empezó a actuar en mi vida y ha abierto y ha desplegado todas las cosas para que yo pueda ahorita estar viviendo esta experiencia. Entonces, esto es útil. ¿Te imaginas que de pronto esta información no llegara? Por lo menos a mí me cambió la vida por completo. Claro. Y sé que se la está cambiando a muchos. Yo ayer veía en un taller que estuvimos, qué maravilloso, qué lindo, cuando las personas te digan, las caritas al principio eran así como de, ¿y ahora esto qué? Y ya a medida que se iba hablando, que se iba compartiendo el mensaje del Espíritu, esas caritas así de felicidad, de llenura, de que esto es fácil. Nos decían, pero es que es fácil, no es como se lo imaginaban. Es fantástico. Y tener en cuenta, hermanitos lindos, que no solamente es este texto, ¿no? Este texto en realidad también tiene un anexo que es el manual de psicoterapia y el canto de la oración. A mí realmente pues me sorprendió que hay muchas personitas que pareciera que llevaban mucho tiempo estudiando el curso, 20, 15 años, y por eso les ha parecido tan difícil, porque no conocían esta belleza. Esto es una perlita, eso es un regalito hermoso que también si no lo tomamos, no lo disfrutamos palabra a palabra, nos va a ayudar a limpiar y purificar esta mente. Recuerda que no hay grave dificultad en los milagros, no los hay, pero sí que es importante la purificación de la mente, dice Jesús en el texto. ¿Y cómo se purifica la mente? Así, aceptando cada una de estas ideas. Por eso mi invitación, se me ha dicho, Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga? Y siempre se me dice, cuando hables y transmites gloria, invítalos, comparte tu experiencia, lo que verificaste, que es estudiando, que es reforzando las ideas. Por eso, pues, que sea decisiva no soy yo, Él es Él, y en ese momento me está diciendo, dilo, y yo simplemente le hago caso. Claro. Ya no escucharle. Y fíjate qué maravilla lo que nos dice Chelita Waldron. ¿Qué dice Chelita? A ver. Hildita, acabo de tener esa experiencia, me paré a perdonar y me llegó la información puntual. Estudia, dedícate tú también, eres la santa hija de Dios. Fue maravilloso. Wow. Qué rica, Chelita. De eso se trata. Sí. Tenemos un grupo de estudio también en Bucaramanga, Hildita. Moz, hermanito. Amor, un besito con todo mi corazón. Chelita, y me llega la información de ustedes, qué hermoso. Un besito para Moz. Para todos. Alvita, Neira, Sonia Ochoa, Yolanda Butler. Gracias, Tirso Hilario, Yolanda, todo está sucediendo en este instante, así es. Frank Elicer, Chacón, gracias, Amparo Robladillo, Harold, Frank, Dios las bendiga por siempre, bellas damas. Igualmente, hermanos amorosos, Amparo, para vivirlo y hacerlo con amor y rendición, bella Gloria. Claro. Gracias, sí. Ay, perdóneme. Gracias, Amparito. Y bueno, pues Amparito es una gran maestra también de Dios, un ser hermosísimo, que pues el año pasado estuve allí con ella compartiendo las enseñanzas, fue maravilloso. Y pues aprovechar, si hay hermanitos en Lima que nos están escuchando en este momento, Hildita, nos han invitado a Mario, a Moz y a mí, y vamos a estar allí el 7 y 8 de julio compartiendo las enseñanzas de un curso de milagros para niños. Vamos a hacer un taller para niños, pero más que todo es para los padres, ¿no? Claro que también los niños invitados, porque también se nos ha llegado ya que hay que empezar, ¿cierto? A sembrar esa semillita en los niños desde pequeños. Qué lindo regalo poderles enseñar cómo hay otra manera de ver el mundo. Y pues si desean, nomás es que nos escriban a Moz, @primerotupaz, o a Gloria Gutiérrez, @primerotupaz, o aquí por el Facebook mío o por las redes del famosísimo Moz. Y para que quienes quieran ir, allí estaremos en Lima el 7 y el 8 de julio. Todos bienvenidos. Muchas gracias. Y Clara Inés nos decía, para quienes iniciamos en este estudio, en este momento que están permitiendo las preguntas, ¿podrían enseñarnos cómo es la mejor forma de iniciar el estudio del libro del curso de milagros? ¿Debo comenzar a leerlo todo e ir haciendo las lecciones o cómo sugieren? Por supuesto que sí. El libro está perfectamente estructurado para que empecemos desde el principio.
Y en cuanto tengamos ya las mínimas nociones de qué estamos hablando, podéis empezar a hacer el libro de ejercicios, pero sin dejar de estudiar el texto, por favor, porque nos encontramos con muchísimos hermanitos que hacen las lecciones y el texto es como si no existiera. Sí, Clarita, mi amor, es que ya te lo tienes que creer. Tú ya iniciaste, tú ya dijiste que sí, mi corazón, tú ya empezaste a estudiar y simplemente sigue. Cada día pregúntale a tu maestro interior, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo estudio el curso? Y no te lo niegues, no te lo dudes, no te comas ningún cuento del ego de que de una u otra manera, haz lo que él te lo dice. Créetelo, mi amor. Yo ya te lo he dicho muchas veces, Clarita hermosa, y te mando un abrazo acá desde Medellín. Luz Piedad, súper agradecida, doy muchas gracias a Dios por habérmelas puesto en mi camino. Chelita, totalmente, allí estaremos. Luz Piedad, I love you. Amparo Robladillo, pero Perú, te amamos, gracias por estar, enviarme el flyer, por compartir, te quiero mucho. Rosa María Gualdrón, gracias, amadas maestras de Dios, aprendiendo de la mano de Dios y la guía del Espíritu Santo, nos amamos igualmente. Creo que tenemos una comunicación ahora, ¿te acuerdas? Lo digo porque Hilita, sí. Un solo comentario y ya, que quisiera que también ya aprovechar este momento. Se me pregunta mucho también, bueno, ¿cómo así, Gloria, que nos invitas a despertar? Si es que ya estamos despiertos, no necesitamos hacer nada, ya lo somos. Y tengo que decirlo, más que todo son los hermanitos que estudian el camino de la Advaita Vedanta. Entonces quisiera que aquí mi amada maestra lo comparta, nos diga cómo es el tema del despertar, si es verdad que aquí podemos despertar o que si es necesario estar simplemente listos y que Dios, nuestro Padre, el Creador, la fuente, cuando Él ya así lo disponga, no solamente necesita que le digamos nosotros que sí, nos dirá y nos llamará y es necesario abandonar la figurita. ¿Nos explicas eso? Claro que sí. Jesús lo que nos dice es que despertemos del sueño de conflicto y eso es lo que podemos hacer por nuestra cuenta, es decir, perdonando lo que parecería que empezamos a hacer por nuestra cuenta, porque cuando empezamos a perdonar ya nos damos cuenta de que por nuestra cuenta no hacemos nada, que lo hacemos todo con Dios, ¿no? Pero el primer paso sería el despertar del sueño de conflicto. ¿A qué? Despertamos del sueño de conflicto al sueño feliz. Exacto. Seguimos percibiendo y seguimos estando aquí y ya ahí soltamos el control de cuando sea el momento de que Dios dé el último paso y nos saque de la percepción. Ese será el momento de dejar el cuerpo aquí. Dejar el cuerpo que supone dejar de percibir y volver a conocer. Muy bien, pues muchísimas gracias, mi amada maestra. Y bueno, me permites rápidamente volver a invitar a los amiguitos porque de pronto alguien no sabe y pues que aproveche. Estamos en Medellín, vamos a estar hasta el lunes. Hemos tenido, gracias a Dios, ¿cierto? Muchísimo por compartir todos los días, reuniones, talleres, pero este sábado pareciera que vamos a dar una charla en un lugar donde van a poder asistir muchísimas personas. O sea, por favor, que nadie se quede porque no sepa o porque cualquier limitación, sobre todo en el tema económico, porque también sí que, a ver, Espíritu Santo, se me acaba de indicar que lo diga, Hildita. Bueno, pareciera que a veces se limita mucho a las personas por el tema económico, se ponen unas tarifas y en esto sí que tendremos que también hacer un Facebook Live porque aquí pues va a quedar cortico el tiempo, ya tenemos que irnos para compartirles cómo es que se nos indica, pero de manera clarísima aquí en este manual el Maestro Jesús nos dice en relación al pago. Ahí nos da claro, o sea, no nos queda duda, si nos seguimos al pie de la letra lo que él dice, simplemente todos los eventos serán armoniosos y de perfecta paz. Entonces, en este caso, el aporte es voluntario, pueden contactarse con César Gómez en Medellín y va a ser en la siguiente dirección. Aquí tengo el flyer, es en la calle 35, ustedes me pueden ir ubicando qué barrio o qué sector, calle 35, 5322. Eso es como por el lado de qué? De la 33. Por el lado de la, ¿cómo se llama el sector? Calle 35. Hacia arriba. ¿De dónde? Bulerías, de la Universidad Bolivariana. Me dicen que de la Universidad Bolivariana hacia arriba. Es que veo que aquí los paisas les gusta pues que uno les dé como indicaciones. ¿Qué bien te ha quedado? Hasta reconocido que ha puesto el acento paisa. Entonces ayer cuando yo decía
Es en la calle 35 con 53. Ella me diría, pues, ¿pero dónde queda eso? Me dijeron. Y yo, Bueno, entonces allá los esperamos, ¿cierto, Hildita? Vamos a estar las dos, pues simplemente colocando nuestra mente recta, porque nosotros no hacemos nada por nuestra cuenta, él es él. Y pues allá los esperamos a todos. Pueden contactarse con César Gómez o me escriben aquí por mi Facebook o a mi celular 310-81-81004. Y por allí les doy los datos y allá los esperamos. Hay un salón grandísimo, así que todos bienvenidos. Muchísimas gracias. Despídete tú, Hildita, bendiciones, hermanos amorosos. Dejemos a un lado la voz del ego y escuchemos a la voz de Dios, que es bien sencillo. Todo esto es un trabajo de permitir que suceda. Gracias, mi amor. Gracias, hermanita. Gracias, Glorita. Gracias. Gracias, Glorita. Gracias a todos, hermanitos. A todos. Bendiciones. Os amamos.